Buenas tardes con todos. Esperemos un minuto que se conecten sus compañeros para poder empezar, ¿ya? Son 1:59. 2 de la tarde comenzamos. Por ahí me confirman si se me puede escuchar también, por favor. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. A ver, voy a compartir pantalla de una vez. Miren, no había todo perfecto. Diapositiva. Muy bien. Semana 6, ¿verdad? Semana 6. Buenas tardes a todos. Me confirman si se me puede escuchar y en todo caso, si se puede, un momento. Voy a compartir la pantalla primero. Si se puede visualizar lo que estoy compartiendo, ¿ya? Acabo de compartir la pantalla. Listo, sí se ve, ¿verdad? Gracias. Sí, profesor, sí se logra observar. Ok, listo. Vamos a comenzar, ¿no? Bien, continuando con la parte de amenazas, riesgos, ¿no? Eso hemos visto la semana pasada, ¿no? Hoy en día toca, ¿dónde están sílabos? No, estamos en el bloque de la semana, digo bloque porque son 2 semanas, ¿no? Semana 5 y 6 se ve la parte de riesgos, ¿no? Riesgos de seguridad de la información, o en todo caso, gestión de riesgos, más puntualmente hablando, gestión de riesgo de seguridad de la información, ¿no? Semana 5 y 6. Estamos en la semana 6. Esa semana terminamos con riesgos, perdón, y la otra semana ya lo que es netamente SGSI, ¿no? Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, lo que tiene que ver con la ISO 27000, ¿no? En este caso 27001. Eso toca semana 7 y 8, ¿no? Y luego creo que los temas son uno por semana, sí. Semana 7 y 8, SGSI, ¿no? Hoy terminamos con lo que es todo gestión de riesgos, amenazas, ¿no? Identificación, ponerle un valor de repente a ese riesgo, ¿no? ¿Qué tanto me va a afectar, ¿no? Ver por ahí las vulnerabilidades, ¿no? También hemos tocado el tema de vulnerabilidades, lo que no es otra cosa más que las debilidades, ¿no? Todo eso en conjunto, perdón, eh, por ahí va a afectar en todo caso, por decirlo de alguna forma, va a afectar en lo que es la empresa, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con seguridad, ¿ya? Entonces hoy terminamos con lo que es riesgos y al igual que las demás sesiones va a haber una actividad. Creo que les había dicho que iba a haber examen hoy día no tenemos examen, ya el examen lo pasamos para la otra semana. Otra actividad, vamos a seguir acumulando notas en todo caso para lo que es la evaluación continua 2. Si no me equivoco es la otra semana, semana 7, en todo caso semana 8, ¿ya? Pero la forma de obtener la S2 o evaluación continua 2 ya la sabemos, pues, ¿no? Es similar a lo que es la 1, ¿no? Entonces comenzamos. ¿Ya? Gestión de riesgos o gestión del riesgo de seguridad de la información. ¿Ya? Ese es el orden de aprendizaje. Eh, y vamos a evaluar en todo caso, como parte de los subtemas, evaluar los riesgos, tratar los riesgos y al final hacer un informe para poder gestionar estos riesgos. Listo, estas preguntas o interrogantes también las hemos resuelto la semana pasada, ¿no? Qué cosa pasaría si se ocurre un desastre en la infraestructura? ¿No? ¿Estamos listos para afrontar ello o no estamos listos? ¿No? Por ahí preguntarnos también qué controles o procedimientos tenemos contra
los software maliciosos, ¿no? ¿Estamos listos para enfrentar ello o no estamos listos? ¿Tenemos una matriz de riesgo y es de conocimiento de la organización? Debemos preguntarnos ello también, ¿no? Si bien es cierto, podemos responder a la primera, ¿no? Sí tenemos una matriz de riesgos. Ahora, el personal encargado, está enterado de esa matriz de riesgos, ¿no? Sabe interpretarla, sabe cuál es en todo caso, cómo actuar, ¿no? Si ocurre algo, ¿no? Entonces, no solamente es por ahí está bien que exista de repente en la empresa un documento, sea físico o digital, acerca se me ocurre, ¿no? Política de seguridad, por ahí normativas respecto al acceso de equipos, en este caso una matriz de gestión de riesgos, ¿no? De que existe, de repente sí existe, ¿ya? Y eso está genial, ¿ya? Pero ¿de qué sirve que exista si el personal no tiene conocimiento de ello, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿de qué sirve que existan normas para seguridad de la información si el personal no tiene conocimiento de ello, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la capacitación al personal, ¿no? Existen las normativas, pero también es bueno capacitar al personal, ¿no? Decir cómo va a actuar, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, todo lo que tenga que ver con política de seguridad en este caso, ¿no? Al igual eh, que el tema del día de hoy, ¿no? Gestión de riesgo, tener una matriz de riesgo, pero también que sea de conocimiento de la organización, ¿no? Que la organización la conozca, ¿no? También podemos preguntarnos, ¿qué pasaría si mi organización es atacada o se vulnera sus procesos críticos? ¿Qué cosa pasaría? ¿La empresa se detiene, no se detiene? Y si se detiene, ¿cuánto tiempo se va a detener, ¿no? Entonces debemos ver nuestra tarea básicamente, nuestra labor, en este caso en el tema de seguridad informática o en todo caso más hablando de forma global, seguridad de la información, es minimizar los riesgos, ¿ya? Debemos minimizar. Como les he dicho, no podemos mitigarlo al 100% o eliminarlo al 100% porque no hay nada 100% seguro. Sí podemos minimizar ello, ¿no? Y en todo caso, si decimos, en algún momento va a pasar, bueno, pues que pase en un buen tiempo todavía, ¿no? Y el día que pase, estamos listos para poder afrontarlo. Ya, más o menos en eso está basado estas preguntas que están en pantalla. Listo. ¿Qué cosa es un riesgo? Bueno, un concepto general, efecto de la incertidumbre en los objetivos, ¿no? Tenemos amenazas, sistema de información, vulnerabilidad y todo eso está en riesgo, ¿no? Nos pone en riesgo en todo caso a lo que es la empresa. Aquí un pequeño mapa de procesos, ¿no? Me dice, según esta normativa, esta ISO, según esta normativa, eh, existen 5 elementos, ¿ya? 5 elementos para poder gestionar, ¿no? O tener una buena gestión de los riesgos. ¿Cuáles son? Comunicación continua, establecer el contexto, ahora se explica más adelante qué cosa es ello, evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo y monitoreo y evaluación. Ya, monitoreo y evaluación. En esta parte, por aquí está. No, bueno, después lo vemos, ¿ya? Después lo vemos. Por ejemplo, la evaluación del riesgo, ¿ya? Evaluación del riesgo tiene que ver mucho con la identificación. Lógico, no podemos evaluar algo si primero no ha sido identificado, ¿no? Luego de ser identificado, analizar esos riesgos, ¿no? Y nuevamente, o en todo caso, entra ya la parte puntual de lo que es evaluar el riesgo. Una vez que lo conoces, una vez que lo analizas, eh, todo ello es un conjunto y tiene que ver mucho con la evaluación del riesgo. Una vez que lo has evaluado, conoces y todo, puedes, en todo caso, ahí, has hecho todo ello, hacer un monitoreo y una revisión, ¿no? Siempre estar monitoreando constantemente, ¿ya? Y siempre estar monitoreando constantemente. Bueno, aquí me dice que la gestión de riesgos está conformada por 4 elementos secuencialmente que permitirán reducir o minimizar cuál impacto que comprometa los procesos críticos del negocio, ¿no? Son 4 elementos secuencialmente, ¿no? Que están en secuencia, por decirlo así, ¿no? Analizar, clasificar, controlar y reducir, ¿ya? Son 4 elementos que básicamente nos van a permitir reducir el impacto
de ese riesgo, ¿no? Cuando suceda, ¿no? Que no me afecte mucho. Otros pasos para poder en todo caso ver la gestión de riesgo. Momento, listo. Voy a ver la parte de gestión de riesgo. No tengo que identificar, ¿no? La primera parte es identificar, ¿no? ¿Qué cosa voy a identificar? Identificar por ahí las amenazas, vulnerabilidades, luego de ello evalúas todo eso, eh, y toda esta parte tiene que ver con el análisis de riesgo, ¿no? Y ahora, ¿cómo te afrontas a ello? Bueno, revisas todo lo que es los controles de seguridad, por ahí identificas nuevos controles, ¿no? Porque hay nuevas amenazas, ¿no? La política de procedimientos, implementación y reducción del riesgo, entre otras cosas, ¿no? Todo esto tiene que ver con el riesgo, ¿no? Todo esto tiene que ver con la implicancia o qué cosa implica una gestión de riesgos. Implica todo esto. ¿Qué cosa abarca la gestión de riesgos? Abarca todo esto, ¿no? Identificar, evaluar y, lógicamente, monitorear, ¿no? Monitorear todo ello. ¿Qué hacer con los riesgos identificados? Ya, listo, ya lo tengo identificado. He identificado ¿no? Un grupo de riesgos, por decirlo así, ¿no? Ahora, ¿qué cosa debo hacer con los riesgos identificados? Me dice, realizar una valoración para determinar cuáles son, voy a acercarlo, realizar una valoración para determinar cuáles son los más, está fallando mi mouse, ahí nomás, ¿ya? Listo. Valorar en todo caso los riesgos identificados, ¿no? ¿Para qué? Para ver cuál impacta más a la empresa, ¿no? Para ver cuál impacta más a la empresa. Esta valoración suele hacerse en términos de posibilidad de ocurrencia. ¿Listo? Posibilidad de ocurrir. ¿Qué tan posible es que ocurra? Y si ocurre, ¿no? Y si ocurre la primera parte, ¿qué tan probable es que ocurra? Y si ocurre ese riesgo, ¿no? Si bueno, estoy ya en la parte de que ya se materializó el riesgo, por decirlo así, ¿cuál es el impacto que va a tener? ¿No? ¿Cuál es el impacto que tenga la materialización del riesgo? ¿No? ¿Qué impacto va a tener esa materialización? ¿Qué tanto me va a afectar, por decirlo así? ¿No? De hecho, es inevitable que pase, ¿no? Siempre estoy en riesgo de que ataquen mi red, de que por ahí vulneren mis datos, ¿no? O accedan de forma ilegal a lo que es mi infraestructura, ¿no? Pero, eh, ¿qué tanta posibilidad hay a que ocurra eso, ¿no? Depende, ¿no? Depende la infraestructura, depende los sistemas de seguridad, ¿no? Y en el caso, ¿no? En el remoto caso que pase, ¿qué tanto va a impactar a mi red, ¿no? A mi infraestructura de red, ¿ya? Básicamente tiene que ver con esa parte, ¿no? ¿Qué impacto va a tener cuando se materialice ese riesgo, ¿no? Por ahí hay otros pasos que debemos seguir, por ejemplo, identificar riesgos, medir o cuantificar, tiene que ver con el análisis y la evaluación, y luego gestiono todo ello, ¿no? Gestiono todo ello. ¿Cómo puedo mitigarlo? Luego, lógicamente, tengo que hacer un monitoreo y control, ¿no? Siempre hacer un monitoreo y control, ¿ya? Listo, aquí está lo más interesante, la probabilidad que pase. Identificado riesgos, ¿qué tan posible, ¿ya? ¿Qué tan posible es que pase o que suceda? ¿No? Por ahí lo valoramos del 1 al 4. El 1 quiere decir insignificante, perdón, que básicamente es, por ahí no va a suceder, ¿no? Es muy improbable que suceda, ¿no? Si le pongo valor 2, la probabilidad es baja. ¿Qué cosa quiere decir? Que va a suceder en alguna ocasión, ¿no? Aquí en la primera es casi imposible, ¿no? Eh, Esta valoración, una valoración mediana, son incidentes aislados. Y la 4, que es la valoración más alta, son repetitivos, ¿no? O sea, sí sucede con frecuencia, ¿no? Sucede con frecuencia. Eh, Esta es la valoración para la posibilidad de que suceda algo, probabilidad, y esta es la valoración para el impacto. Una vez que suceda, ¿no? Supongamos que ya sucede, ¿qué tanto va a impactar, ¿no? O sea, para estudiar, para gestionar ello, tengo que ponerle el valor a qué tan posible es que pase, ¿no? Cuando estoy haciendo mi tabla de gestión de riesgo, bueno, ya tengo estos riesgos,
He identificado 4 riesgos, ¿ya? 4 riesgos. Entonces, voy a ponerle en una de las columnas, porque hay varias columnas de mi tabla de gestión de riesgos, va a ir, ¿qué tan posible es que pase este riesgo? Bueno, le pongo 1, ¿no? Es imposible que pase. O en todo caso le pongo 4, ¿no? Esto sí ocurre constantemente, ¿no? Un momento, por favor. Ya, como le repito, bueno, esto sí ocurre constantemente si le pongo una valoración 4, ¿no? Y ahora, en otra columna, voy a poner de repente el impacto, perdón, el impacto, ¿no? El impacto. El día que pase, ¿qué tanto va a afectar? ¿No? Me dice esta función de los efectos o consecuencias generados a la organización, está en función, mejor dicho, disculpen ahí, está en función de los efectos o consecuencias generados a la organización por la materialización de los riesgos, ¿no? Cuando ya pasa eso, ¿no? Cuando ya está ocurriendo, mejor dicho. ¿Listo? ¿Qué impacto va a tener? El día que suceda, ¿qué impacto va a tener? ¿Me va a afectar mucho, poco, más o menos, ¿no? Por decirlo así, o bastante, ¿no? En todo caso, insignificante, bajo, medio o alto. Ahí está, ¿no? De la evaluación igual, 1 al 4, ¿no? 1 es el más bajo y 4 es el más alto, ¿no? Que sí va a impactar, ¿no? Va a tener va a afectar demasiado a la empresa, ¿no? Puede ser por ahí información crítica, un daño serio, un daño patrimonial, ¿no? Entre otras cosas. Tenemos valoraciones de probabilidad, qué tan posible es que pase, y impacto, mejor dicho, ¿no? Impacto. ¿Qué tanto va a afectar a la empresa? Un momento, por favor, disculpen. Listo. Y esto podemos ponerlo en esta tablita, ¿no? En esta tablita. Donde lo verde es lo más bajo, ¿no? Lo que menos va a afectar de repente, y bueno, en rojo está más alto, ¿no? Probabilidad en la parte de abajo y en el eje de las Is, la magnitud del daño, ¿no? ¿Qué tanto va a impactar? Y aquí, en el eje de las X, la probabilidad de amenaza. Y aquí está lo que hemos visto, ¿no? La probabilidad versus el impacto, ¿no? Ahí está, la valoración que le ponemos. ¿Listo? Es la valoración que vamos a ponerle. Seguimos aquí. Bueno, ¿cómo tratar los riesgos? ¿No? Debo aceptar el riesgo efectivo, transferir el riesgo, reducirlo y luego evitarlo, ¿no? ¿Qué cosa significa cada uno de estos? Aquí está, ¿no? Aceptando el riesgo, aquí está la primera parte, aceptar el riesgo, ¿no? La organización no encuentra controles para mitigar el riesgo efectivo y bueno, ya es algo como que te resigna, ¿no? Bueno, sí, ya tengo este riesgo, tengo que aceptar que tengo un riesgo, no decir, no, no decir, por ejemplo, mi red es la más segura de todas, yo tengo una mejor infraestructura y no tengo riesgos, no, eso es peor, ¿no? Tienes que aceptar que de todas maneras vas a tener un riesgo, ¿no? Y eso conlleva lo que es una amenaza, ¿no? Estás amenazado siempre a algo. Como les he dicho desde la primera sesión o segunda sesión, me parece, desde que estamos conectados a Internet, estamos en riesgo de ser atacados, ¿no? Ese es nuestro riesgo. Listo, bueno, la implementación de controles tiene un costo superior que las consecuencias del riesgo. Tengo que aceptar ello, ¿no? Por ahí de repente, como le dije en alguna ocasión, las empresas no suelen invertir mucho en lo que es infraestructura, ¿no? En equipos de red o equipos de seguridad, porque ¿no? Al final del camino eso no les trae ninguna ganancia, ¿no? ¿Cuándo se van a dar cuenta de ello o cuándo van a necesitarlo? Se van a dar cuenta que sí lo necesitan cuando sean atacados. Porque da igual, sea la organización que se dedique a lo que a ustedes se les ocurra, comprar un switch de más, un cortafuegos, un router de más, por ahí un switch multicapa, un equipo de red en general, o un servidor para alta disponibilidad, ¿no? Como les puse el ejemplo la semana pasada, ¿no? No le trae ganancias al gerente o al dueño de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque al contrario de ello, para él es un gasto, ¿no? A no ser que llegue el día en que le suceda, ¿no? Llega el día en que, bueno, ya la red sea atacada y digan, bueno, te hemos dicho que compres un cortafuegos, pero gracias a que no hay cortafuegos es que nuestra red ha sido vulnerada. Bueno, y ahí recién se da cuenta, ¿no?
Entonces las empresas no invierten mucho, ¿no? Muchas veces no invierten en lo que es infraestructura, por ejemplo, ¿no? Porque no hay una ganancia directa, ¿no? Transferir el riesgo cuando no podemos afrontar ese riesgo, ¿ya? Podemos transferirlo a un tercero, ¿no? ¿Listo? Aunque parezca un gasto en ese momento, aunque parezca un gasto, bueno, siempre va a ser útil en caso no tengamos el conocimiento o las herramientas, transferir esa parte, ¿no? A un especialista o a alguien que sí tenga las herramientas necesarias, ¿no? Listo, reducir el riesgo. Bueno, se debe reducir el riesgo a nivel que se haya definido como riesgo aceptable. Hay una parte de riesgo aceptable. Eh, los controles del riesgo puede ser para reducir la probabilidad o minimizar el impacto. Siempre hay dos finalidades, ¿ya? Hay dos finalidades para reducir el riesgo. Puedes reducir la probabilidad de que ocurra, o sea, alargar, ¿no? Que pasen muchos años, o en todo caso, puedes hacer la reducción, pero en la parte de minimizar el impacto. Bueno, va a pasar en corto tiempo, sí, pero cuando pase, no quiero que me afecte mucho, ¿no? Reduces el impacto ahí. Ya, ahí reduces el impacto. Bueno, y evitar el riesgo dice que cualquier acción o control propuesto que permita cambiar el rumbo de las actividades es cualquier acción, mejor dicho, o control propuesto que permita cambiar el rumbo de las actividades para así evitar la presencia del riesgo. ¿No? Dice que el riesgo se puede evitar por medio de no continuar desarrollando una actividad en particular, ¿no? Porque puede ser una actividad repetitiva la que me exponga más, ¿no? No procesar cierta información considerada muy sensitiva, también puede ser, entre otras cosas, ¿ya? Entre otras cosas. Listo, ¿qué es un riesgo residual? Un riesgo residual es lo que queda, ¿ya? Por ponerlo de alguna forma, ¿ya? Es lo que queda. Es el nivel de riesgo que queda después de la consideración de todas las medidas necesarias. No dicen, bueno, voy a mitigar este riesgo, tengo todas las herramientas para seguridad, pero siempre va a haber un riesgo, ¿no? Siempre va a haber una mínima posibilidad de riesgo. Es lo que les he dicho, que no hay nada 100% efectivo, ¿no? No hay nada 100% efectivo. Debe ser aceptado como es o reducirse a un punto donde pueda ser aceptado por la organización. No tenemos este riesgo, no tenemos este riesgo que es de gran tamaño, bueno, no lo podemos desaparecer. Vamos por ahí, primero aceptar que tenemos ese riesgo, ¿no? Porque si no aceptamos algo, no podemos mejorarlo o en todo caso mitigarlo. Y una vez que sea aceptado es que tenemos ese riesgo, poder reducirlo a un punto donde, bueno, ya digamos cuando pase no nos va a afectar mucho, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esta pequeña tabla representativa con todo lo que les he explicado, el impacto, ¿no? El impacto puede ser 1, 2, perdón, del 1 al 4. Y aquí una matriz de riesgos, ¿no? Esto sí lo van a hacer ustedes, atentos aquí, por favor. El tema de hoy sí es un poco corto, ¿ya? Me dice que ese es un modelo de informe de matriz, ¿no? Porque al principio les hemos hablado de un informe de riesgo, ¿no? Un informe de gestión. ¿Cómo hago ese informe de gestión de riesgo? A través de una tabla. ¿No? A través de una tabla. ¿Se acuerdan que por ahí a ver, no, hemos hecho una parte de activos, cuál es la amenaza, la probabilidad que pase, el impacto que va a tener, ¿no? Nivel de criticidad. Es parecido a ello, ¿no? Identificas en cierto proceso o activo de información el activo que está en riesgo en este caso, la amenaza, a qué está amenazado. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, un servidor de base de datos. Puede ser que falle el disco duro, falle la placa del servidor, sufra un ataque de virus, infección de archivos, etcétera, etcétera. La probabilidad que pase, igual, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener? ¿No? Todo esto es del 1 al 4, ¿no? Un impacto, ¿no? Regular, ¿no? Número 3, nivel de criticidad, tratamiento del riesgo, todo esto se convierte en un riesgo, tratamiento del riesgo. ¿Cómo puedes mitigar esto? Bueno, mantenimiento preventivo, actualizaciones de seguridad, programa antivirus, entre otras cosas, para cada amenaza, un riesgo, ¿no? Sí, ¿cómo mitigar esto? ¿Cuál es la probabilidad que pase? ¿Cuál es el impacto y nivel de criticidad residual? Una vez que ha pasado por esto, una vez que ha pasado por esto,
¿Qué tanto va a minimizar? Antes estaba en 2 la probabilidad, bueno, sigue estando en 2. El impacto ha bajado, ¿ya? Ahora está en 1, ¿no? Y esto también ha bajado, estaba en rojo en 6, ¿no? Ahora está en 2, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Esto es básicamente lo que van a hacer ustedes. ¿Ya? Con lo básico que hemos visto aquí, dense cuenta que esto ha sido un poco rápido, pero con esto básico pueden llenar esa tablita, ¿no? Pueden llenar esa tabla. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿O qué cosas en qué se van a basar en todo caso? Bueno, antes de ello, dice que el proceso de gestión de riesgo consiste en 8 pasos interrelacionados. Primero identificas y evalúas el activo, luego identificas las amenazas, aquí están los pasos, cómo lo van a hacer, identificas las amenazas correspondientes, luego identificas las vulnerabilidades, luego que has identificado todo, determinas el impacto, ¿no? ¿Qué tanto me va a afectar? Luego determinas los controles y luego determinas los riesgos residuales, ¿no? Cuánto se ha reducido o cuánto va a quedar, por decirlo así. Luego identificas los controles adicionales, son recomendaciones a seguir en todo caso, y haces tu informe de riesgo. ¿Cuál es el informe de riesgo? Este, ¿no? La tabla, la tabla. Esos son los pasos. ¿Listo? Y con todo esto podemos realizar lo que es la actividad número 6, ¿no? Dense cuenta que cada parte teórica lleva su respectiva actividad. Y hemos terminado así a la hora. Listo. Dice, la empresa, bueno, cualquier empresa, el SA, desea contratar sus servicios, el servicio de tu grupo, ¿no? Sus servicios de consultor en seguridad de la información para su proceso de compra, ¿ya? ¿Qué proceso vas a gestionar? El proceso de compras. Y necesita que le proporcione usted lo siguiente. Tienes que hacer su matriz de riesgo, esta matriz, esto, vas a hacer su matriz de riesgo donde indiques o donde se indique el nombre del proceso, aquí está el proceso de compras, 5 activos, ¿no? 5 activos, sus amenazas, el valor del riesgo inherente, el tratamiento del riesgo o controles y el valor del riesgo residual. Todo lo que está aquí, ¿no? Todo lo que está aquí. Listo, valor de riesgo residual. El trabajo será realizado, bueno, grupos de 4, de 3 también tenemos, ¿no? Y el tiempo máximo será de 20 minutos. ¿Qué te piden hacer? Esta tabla. Todo lo que te mencionan aquí son las columnas de la tabla, pues, ¿no? Todo está aquí, ¿no? Valor de riesgo, la criticidad, el tratamiento del riesgo, la probabilidad, el impacto, entre otras cosas. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esto lo tienen en la plataforma EVA. De ahí pueden descargarlo para que puedan ver, revisarlo mejor esta parte, ¿no? Preguntas, dudas, todo está claro. Los escucho. Tenemos tiempo En todavía. un Excel se hace eso, profe. ¿Dime? En un Excel se hace. De preferencia en Excel, sí. De preferencia en Excel. Pueden hacerlo, bueno, en Word, en PowerPoint, ¿no? Pero sí, les pido de preferencia que lo hagan en Excel, ¿no? Sobre todo por la tabla, pues, ¿no? Te va a ser más cómodo ahí. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan Sí, por profe. ahí? Ya, la otra semana sí tenemos examen, ¿no? La otra semana sí hay examen. Ya, entonces, tenemos esta actividad, tiene más de 20 minutos todavía, aprovechen el tiempo. Eh, Van a subirlo aquí. Igual se lo voy a explicar después, pero para que vayan avanzando. No se olviden marcar asistencia, por favor. Ya, no se olviden marcar su asistencia. Es sección 04, ¿no? Materiales. Estamos en logro 2, semanas 5 y 6. Aquí va a haber una tarea, ¿no? Tarea tema 6, ¿ya? Tarea tema 6. Esto, de hecho, lo voy a poner aquí. Tarea tema 6. Ya está. Voy a editarla. Aquí está el mismo enunciado, ¿ya? Aquí está el enunciado también de esa tarea. Voy a activar, se ha activado, vamos a poner la hora de clase, ¿no? La hora que inicia la clase, 55, ¿no? ¿Hasta qué hora tengo tiempo? ¿O hasta qué hora tienen tiempo? Les voy a dar poco más de las 3 de la tarde, ¿ah? Para que puedan subirlo. 3:15 máximo. Se cierra también a las 3:15, ¿no? No se desconecten, ¿no? 15:15, 15:15. Listo.
y ya está. ¿Listo? Entonces, si todo se ha entendido, voy a proceder a abrir las salas. Eh, 5 minutos antes que termine la sesión, o sea, 2:50, estoy cerrando salas, todos van a pasar a esta sala nuevamente, a la principal, para poder dar las últimas indicaciones. Listo, luego de ello ya saben que tienen algo de 20 o 15 minutos adicionales más para que puedan darle ahí eh, la última revisión antes de subir. Listo, entonces dejo de compartir pantalla y voy a abrir las salas. Si no hay más preguntas, procedo a abrir las salas. Un momento. Listo.
Bien, esperemos a sus compañeros, por favor. Parece que ya está. Bien, entonces se ha dejado la actividad. Tenemos unos minutos más todavía para que lo puedan. Tienen unos minutos más todavía para que lo puedan subir. ¿Ya? Básicamente es todo lo referente a lo que es gestión de riesgos, ¿no? Algo básico. La otra semana sí tenemos examen, de acuérdense por favor, hasta donde hemos avanzado, posiblemente hasta esta sesión, sino en todo caso, o en su defecto, o hasta la sesión pasada, ¿no? Hasta la semana 5. Pero sí tenemos la primera evaluación. Bien, entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta para poder finalizar esta sesión. No, ya saben, ¿no? Se sube en tarea tema 6 si no me equivoco, ¿no? Sí, tarea tema 6. ¿Ya? Tienen aproximadamente 20 minutos más, ¿no? Contando los 5 minutos que quedan para las 3. En todo caso, ahí está el tiempo límite para que lo puedan subir. Bien, entonces, si no tienen más preguntas, básicamente eso sería todo por el día de hoy. Continuamos el lunes y bueno, gracias por conectarse. Hasta el lunes. Hasta luego, cuídate.